Bienvenidos a Tierra de Finanzas. Vamos con el video. El día de hoy hablaremos sobre la economía. ¿Qué está pasando con la economía? ¿Será culpa del pestrochavismo, del uribismo y sus secuaces, los millonarios y su conspiración, o los que administran el mundo? ¿O acaso son esos que están ocultos a la vista de todos, o los conflictos y guerras actuales, hambrientos de poder, de lo político, de lo social? Todo eso influye en la economía, que se brinda a partir de la especulación. Vamos a empezar a ver esto y acompáñenme mientras descubrimos qué va siendo. Si miramos la situación en nuestra región, con todo lo que viene pasando y los que han venido gobernando y sus diferentes políticas y hechos que son corroborables con lo que han venido haciendo, y se echan la culpa los unos a los otros. No solo pasa en Colombia, pasa también en el resto de Latinoamérica. Cada uno le echa la culpa al que estuvo antes, pero pues ninguno se hace responsable. Igual, el momento que estamos viviendo se debe a muchos factores. Le echan la culpa al nuevo gobierno que ingresa, que es el de Gustavo Petro. Lo acusan de castrochavista, que lo va a volver Venezuela, que los demás culpan a Uribe de todo lo que ha venido pasando, pero pues también hemos tenido diferentes presidentes que han incurrido en muchos de los factores que hoy en día estamos percibiendo y viviendo. Todo ello ha venido contribuyendo para esto, pero hay que tener en cuenta también ciertas políticas, porque pues este último presidente que sale, Duque, tiene mucho que ver también en la devaluación del peso, porque prácticamente se duplicó desde que recibió el país hace unos 4 años, y hoy en día pues no hay mucha certeza de que hubiera podido hacer algo medianamente útil bajo ningún punto. Entonces le siguen echando la culpa al gobierno que ni siquiera asume, habiéndole dejado un gran vacío fiscal, económico y legal, mientras se siguen aprovechando de algo que no debería suceder en ninguna parte del mundo, que es darle tanto poder a una sola persona, como viene pasando también en todos estos años, donde una sola persona se beneficia a sus amigos, a sus conocidos, a todo eso, y pues los demás, el resto del pueblo, que se hunda y que se friegue prácticamente, porque eso es lo que nos vienen demostrando, y pues la gente es feliz defendiendo a uno y peleando por el otro, y se culpan los unos a los otros sin necesidad de que sea esto así. No se dan cuenta tampoco que todo eso que están defendiendo, al final lo único que hace es perjudicarlos. Y entonces, ¿qué es culpa de la izquierda, que de la derecha? Pero las políticas solo benefician a un bajo porcentaje, mientras se enriquecen, y con esa mentalidad de quererlo sacar todo para sí mismos, pues simplemente no piensan en el otro y que se frieguen. Yo me consumo toda la torta ahorita y los demás que se arreglen más adelante, que es lo que estamos evidenciando en este momento. Pero ni siquiera eso pues ha contribuido, porque pues lastimosamente Colombia, pues ni siquiera Sudamérica tienen un impacto como el que deberían tener a nivel mundial, como para poder interferir o intervenir en los valores de las diferentes monedas o divisas y los valores económicos a nivel mundial de todo lo que viene sucediendo en cada momento de lo que estamos evidenciando. Mucha gente incluso llega a argumentar que Petro es un guerrillero, que por eso no debería ser presidente, que porque es ilegítimo y se levantó en contra de lo que viene siendo lo correcto. Pero pues si recordamos un poquito de historia, nos vamos un poco atrás, aquel que le dio la independencia al país y los libertó fue un guerrillero en su momento, porque se rebeló frente a la hegemonía española. Él dijo no más, y tomó las armas también, y empezaron a cambiar el destino de toda la gente que ellos velaban y querían un mejor futuro, a pesar de que después, por la mentalidad y el poder que en medio de todo llega a corromper a una sola persona si no tiene la mentalidad suficiente, se desviaron bastante del camino y cometieron actos
que pues no son tan agradables a la vista y pues no les han gustado a muchos y son repudiables de parte de eso. Pero pues también queda muy difícil venir a libertar o conquistar de dando abrazos, besos y pidiendo por favor. En ese sentido, pues es más factible salirse de un yugo por medio, sí, de la violencia, porque no había otro camino, no entendían con palabras, no iban a usar la diplomacia, entonces terminaban en esa guerra civil que pues conocemos un poco en el colegio, en cualquier parte, pueden encontrar un poco la historia. Si quieren, de pronto hablamos ya de eso más centrado en otro tipo de videos. Pero que acusen a alguien de ser guerrillero cuando una de las primeras personas que sacó adelante el país, unificándolo y todo eso, también se levantó en armas frente a un Estado que estaba en lo correcto porque era el que mandaba, es un poco hipócrita y también pues genera cierta hipocresía, cierta contradicción frente a los actos que cometen también en nombre de esa misma democracia, como han hecho con la religión, como han hecho con muchos temas, donde se justifican, se avalan y por ese concepto se dan la moral para poder efectuar o hacer ese tipo de cosas y cometer los actos barbáricos que hemos conocido, que han pasado no solo de los presidentes de los últimos 4 o 5 periodos, sino a través de toda la historia de este país. Y si miramos también los vecinos en el continente, todo este tipo de actos han pasado de uno a otro, porque pues básicamente los conquistadores han heredado el tipo de pensamiento y el mundo nos lo sigue legitimando, por lo que seguimos en esa senda también, tratando de acabar prácticamente con todo de una, porque es que es lo que me parece y lo que yo pienso está bien, y si el otro lo piensa está muy mal. Lo que viene pasando durante mucho tiempo, durante estas bellas regiones, es que cuando llega alguien diferente, que quiere cambiar, quiere nadar a contracorriente, siempre hay una forma de silenciarlo. Y no hablo solo de política, de lo social, de lo intelectual, sino casi de cualquier tipo de ámbito que vaya en contra de lo que está establecido, status quo, establecimiento, sociedad, gobierno, como le quieran decir. Pero siempre se busca apagar lo diferente. Ahora bien, volviendo con lo económico, es increíble que una región donde siempre habíamos sido productores de comida, no solo Colombia, sino Venezuela, también Chile, Ecuador, prácticamente todo Sudamérica, producíamos mucha comida. O sea, nosotros seríamos, digamos, la despensa de América y podría ser de Europa. Nos dedicamos simplemente a un par de cosas y se sabe que en lo económico uno tiene que diversificar. Si lo hace una persona en sus inversiones, ahora imagínense un país con el potencial de dinero y el potencial y la capacidad que tendrían de diversificar. ¿Por qué? Porque si tienes diferentes fuentes de ingreso, pues es mucho más fácil mitigar cualquier tipo de crisis, sea económica, sea social, médica o lo que sea, porque tienen diferentes fondos, tanto en el petróleo, podrían invertir en lo agrícola, podrían invertir en la parte educativa, el turismo, bueno, hay una gran cantidad de formas de invertir para que tengan diferentes fuentes de ingreso, ya que pues vivimos en América, que si algo tiene es una gran diversidad de muchísimas cosas. Aquí se beneficia mucho la gente, o sea, no lo culpo porque mucha gente en su posición de tanto poder podría obviamente hacer exactamente lo mismo, ayudando a la gente. O sea, no estoy en contra del clientelismo porque pues mucha gente buscaría ayudar a su entorno, sus familiares, sus amigos, pero pues sí es complicado cuando los ponen que solo se beneficien ellos. O sea, póngalo, que se rodee y que cumpla. Usted lo va a poner en algún cargo, en alguna cosa, obviamente eso bajo algunos puntos de vista que es ilegítimo, que no se puede, que
Pero si la persona usted la coloca y la persona hace un buen trabajo, contribuye y organiza, ¿por qué no podría poner usted, si lo está haciendo de manera ética y profesional, por qué no podría poner usted, digamos, a sus amigos, a sus familiares y a lo que fuera, donde están cumpliendo, no se está perdiendo el dinero, están actuando de manera honesta, íntegra y pulcra, y le están dando una mejora que fue para lo que fueron contratados o lo que se les designó desde el punto de vista económico y gubernamental. Simplemente es mirar que no todo es o tiene que ser tan de molde, tan de obligatoriedad, tan como lo que venimos viviendo, todo esto, o sea, tan pragmático, tan sin sentido, como con esa avaricia que tiene innata al parecer el ser humano, porque ya ni siquiera es que vengan limpios y todo eso, porque uno lo ve de la cuna a la tumba, como se dice. ¿Qué le pasa a la región? La falta de educación, la falta de empatía, falta de pensar en los demás. Realmente es el primero yo, segundo yo, y los que están esperando, pues que se freguen, simplemente es así. Es como lo que más reúne acerca de todo lo que está pasando con la economía y demás. Ahorita se evidenció con la pandemia, la desigualdad tan increíble, la falta de solidaridad de unos y otros, porque tengo que salir yo y los demás pues que esperen, y si no tienen pues que se frieguen. Es una cuestión así, siempre ha venido comportándose así, no solo en Colombia, sino en todos los países vecinos. Es algo que fue complicado, llegó pues repentinamente, aunque habían condiciones que pudieron haberse manejado mucho mejor, y así vamos saliendo un poco de la burbuja en la que vivimos, donde solo pensamos en nosotros y creemos que la elección de nuestro presidente o lo que sea van a hacer que toda la economía mundial colapse y se centre en lo que elegimos nosotros o lo que eligieron los demás. Con todo esto, lo que se busca es simplemente identificar dónde está el verdadero cauce de qué pasa en este momento con las variables que están influyendo en todo lo que nos viene pasando durante bastante tiempo. Entonces, vamos con lo que sigue, que sería un poco más arriba del continente, subiendo acerca de donde se reúne la mayoría del dinero, estos empresarios, magnates y grandes dominadores mundiales, como son los que aparecen en la revista Forbes, los que tuitean, todos estos que se expresan y solo con un comentario hacen que se genere un desbalance en diferentes partes de la economía, en las bolsas, en las criptomonedas, en diferentes cosas. Tienen ese poder por medio de las redes sociales, que les ha dado también la parte de la fortuna, cómo lo han hecho, cómo se expresan, cómo llegan a la gente y todo lo que van realizando poco a poco. Pero simplemente una opinión de ellos hace que muchas cosas cambien y se vayan a la dirección que ellos buscan, ellos quieren. Muchas veces consiguen lo que ellos buscan y pues de ese modo van dominando un poco más y consiguiendo un poco más y acumulando un poco más, porque siempre se trata de más. Un poco más tuvo también que ver con este desbalance que estamos viviendo por la pandemia. Se beneficiaron un poco algunos con el sufrimiento de muchos, con el desconocimiento de otros, con ciertas políticas, ciertos cambios económicos, con la cuestión de los subsidios en muchos países, la cuestión de esa inflación que se fue esperando
mientras se ayudaba a la gente, supuestamente, también con ciertos beneficios, descuentos y algunas cuestiones, llamémosle, que querían hacerse ver bien con la gente y congraciarse y todo esto, mientras tenían intereses también en otros lados. Acá estamos hablando, digamos, de manera un poco más general, también del cuestionamiento de ciertas prácticas que se tomaron durante la pandemia, que puede ser uno de los temas relevantes para este pequeño cambio en la economía que ha venido sufriendo también, varios vacíos que ha dejado, varias correlaciones, créditos y demás cuestiones que se han sacado para precisamente poder suplir esos vacíos que fue dejando esta calamidad tan sorpresiva, aunque el señor dueño de la empresa de la M, con su peinadito buena gente y sus gafas, él salía en un video, si les gustan un poco también las teorías conspirativas, hace unos años hablando de este tipo de comportamiento y lo que podría suceder. Está la cuestión también que se vino la guerra, que pues todos conocemos, algo se ha escuchado de eso, pues de pronto no se tiene el contexto completo, pero en otro video lo podríamos dejar un poco más explicado acerca de lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Ahorita dentro de poco también viene China y Taiwán. Hay otra cantidad de guerras que también pues tienen menos potencial mediático, pero también tienen una influencia económica importante. Acerca de todos estos factores que influyen, digamos que a lo que deberíamos remitirnos es un factor mucho más relevante y que requiere remontarse mucho más atrás en el tiempo, que sería un acto que hizo el señor Ronald Reagan en los años 70, más precisamente, el señor Richard Nixon en el año 71, más o menos el 15 de agosto, acerca del sistema Bretton Woods, que también lo tendremos en otro video más explicado, pero es prácticamente cuando se abandona el sistema del soporte o el respaldo del oro y se pasa a la moneda fiat, que viene siendo el dólar o cualquier tipo de moneda, soportado o basado en lo que en el valor que se le da dentro de otro tipo de contextos, comercios o mercados. O sea, ¿qué significa? Que digamos, si un dólar cuesta 4.000 pesos, pues así lo percibe el mercado de acá, digámoslo así. Si el dólar, digamos, lo percibiéramos diferente, dijéramos, no, es que vale 100 pesos, pues ahí cambian y realmente su economía colapsaría un poco más. Porque ya no hay un respaldo que avale el monto que está dimensionando ese tipo de moneda. En la época que se adaptó el sistema, un dólar costaba eran 12 dólares costaban una pieza de oro. Si no estoy mal, era un doceavo. Entonces, digamos que este tipo de recesión, o sea, la cuestión que está pasando, lo que están subiendo, que Europa se ha demorado, que digamos Estados Unidos también ha usado de escudo en medio de la guerra, las prohibiciones que han tenido, han efectuado diferentes tipos de factores, que todo eso ha ido influyendo en la gente y que a pesar de que hubo la cuestión de la pandemia, ya la gente simplemente se olvidó. Pues hoy en día eso también juega un papel fundamental, el que se estén olvidando cada 5 o 10 minutos de lo que realmente pasó hace una hora o hace un día o hace 20 meses. O sea, es increíble porque la gente dejó de comprar ciertas cosas que eran más o menos lujos, pero en la oportunidad que tuvieron para hacerlo, volvieron de nuevo a este tipo de lujos, a comprar cosas que realmente pues no son tan necesarias dentro de lo que uno debería subsistir como nivel primario. Pero
con las prohibiciones que le hicieron, digamos, estos países que mandan de la OTAN y de todo esto que comandan la economía mundial, se hablan democráticos, pero tienen un sistema bastante más socialista, por así decirlo, donde lo que critican es que ellos prácticamente pueden hacer y decir, o decir quién está y quién no está con ellos, e imponerles diferentes tipos de sanciones, como ya quedó estipulado. ¿Qué pasó con todo esto que está pasando? Que viene siendo un proceso desde mucho tiempo atrás, y sumándole las diferentes burbujas que se han roto, incluida la burbuja de bienes raíces del año 2008, que nos demostró que realmente ni siquiera el bien raíz, que era el refugio mayor para sostener, digamos, nuestra economía y cimentar nuestros bienes y demás, se evidenció que realmente era una de las tantas falsedades que tienen los diferentes tipos de gobierno, sobre todo uno de los sistemas más fuertes que maneja casi todo el mundo, por así decirlo. En ese sentido, pues, habiéndose colapsado la parte de bienes raíces, también vienen rumores de que el que sigue es la industria automotriz, porque pues ya pasó con la bolsa, ya ha pasado con una cantidad de cosas. Se ha descubierto también que, digamos, en cuanto a refugios valores, la criptografía, que venía a ser descentralizada y donde la gente debería realmente tener cierto refugio, porque pues estamos todos en comunidad observando el movimiento, las transacciones, cómo se manejan, quién tiene qué está estipulado. Ninguna persona o ente no regula o no debería regular ese tipo de neoeconomía de manera criptográfica precisamente, o sea, está encriptada, y sus balances, sus movimientos y todo está consignado a la vista del público. El que quiera mirar lo verá. Pero se ha adoptado nuevamente un sistema para ese descentralizalismo, centralizarlo. O sea, se está volviendo a generar lo que ha venido pasando con el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional, que son los entes que vienen regulando a nivel mundial. Estos refugios de valores que venían en cabeza, digamos, del Bitcoin, que podría ser el oro digital, no han tenido tanto auge y tanta fuerza debido precisamente a eso. Y pues obviamente a ese querer más, ese yo quiero tener más y sumarlo todo, y si puedo me quedo con esto y tenga para aquí, tenga para allá, y los demás, pues el que pueda que haga, el que no, que se friegue, porque eso se sigue evidenciando. O sea, día a día seguimos pasando y tenemos más o menos el mismo sistema, más o menos los mismos que comandan. De hecho, hay gente que ha cambiado su tipo de negocio o lo mantiene un poco, pero invierte en nuevas cosas. Se han dado cuenta que las vacunas son un negocio mucho más lucrativo que el software, que los chips, que los celulares y que otro tipo de industrias. También así la cuestión del internet, pero no por proveer, sino por los datos, la información, la segmentación, el control, la venta, la metadata, la big data, todo ese tipo de información que proveemos y que lo vemos normal cuando vamos a consumir, a comprar, a registrarnos en un sitio. Toda esa información es la que venden, y ellos sí se lucran a partir de algo tan simple como un correo electrónico, un teléfono o cualquier red social que uno provea y que haga las veces de mediador dentro de los diferentes sitios donde nos vamos registrando, anexando y contribuyendo a ese tráfico. Pero pues la gente, digamos, no aprecia, no pone tanto cuidado, no profundiza un poco también de por qué está pasando. Siempre toman partido a la ligera, sin investigar mucho. Simplemente ven en Twitter
o en algún otro tipo de red social y se quedan con eso y empiezan, digamos, a tomar partido. Entonces que si empezó la guerra de Ucrania y Rusia, entonces que Rusia, porque lo está invadiendo, obviamente son tiranos y no sé qué, y pues vienen y le venden los diferentes canales de supuesta información que están en todo lo correcto y que ellos son unos tiranos y que se quieren apoderar del mundo y que son comunistas y socialistas y demás, sabiendo que ese comportamiento es el mismo reflejo de casi cada gobierno, pero lo disfrazan de otro tipo de maneras. ¿Cómo se empieza a mejorar la economía? Simplemente dejando tanta especulación, diversificando, tratar nunca de tener una sola fuente de inversión, porque pues se puede pasar lo que ha venido pasando, las diferentes cuestiones en las bolsas, en las bienes raíces, en los vehículos, en los trabajos, en la criptografía, en lo que usted quiera, todo siempre puede tener una burbuja y un vacío que se puede aprovechar aquel que se da cuenta o aquel que es el que montó ese tipo de negocio y que beneficia en últimas a los grandes gobiernos y a los grandes contribuyentes, que son los que terminan manejando simplemente desde las redes sociales o desde los medios masivos o desde cualquier tipo de cuestión de opinión la atención y la dirección de la gente. Por eso la economía cambia, no porque digamos el dólar tenga un valor real bajo ciertas otras monedas, sino por los correctivos, por los aplicativos que se dan, por la cuestión de la secuencia, los datos que se toman, la manera en que se utiliza, la gran cantidad de comercialización en esa moneda, tanto el dólar como el euro. Si empezaran a comerciar más en otro tipo de moneda o cada uno hiciera el comercio con el país en su moneda local, probablemente la economía sería un poco más equitativa. Y el dinero fiat, que es el que tenemos hoy en día, si lo tenemos respaldado en algún refugio de valor real, como el oro, la plata o el bronce o algo así visible o fiable, cambiaría un poco la economía. Nadie se atreve a discutir, nadie se atreve a pelear, algunos intentan, algunos hacen, se buscan coaliciones, se buscan cosas, pero por el momento sigue la hegemonía en manos de un solo sujeto y actor. Así se va complicando un poco más, pero a grandes rasgos tenemos bastantes formas donde podríamos empezar a combatir y podríamos analizar en diferentes también podcasts o transmisiones esos grandes factores que ven afectando no solo la economía mundial, sino ya cuestiones a nivel un poco más regional y cómo se van llegando a extremos importantes y la gente siguiendo ese tipo de cosas y esos refugios le deja de importar, dejan de lado su humanidad y al final pasan por alto y pues tiene más valor un papel moneda al que le damos valor nosotros mismos o nos dicen qué valor darle, el cual creemos, y nos importa poco el vecino o los demás, cosa que sigue acabando y contribuyendo con este mundo y por eso vivimos muchas veces en esa desesperanza y desunión y nos manipulan y juegan con nosotros tan fácilmente. Por ahora este es más o menos el panorama amplio, ya iremos ampliando un poco más la información. Esta es la primera transmisión de este podcast de Tierra de Finanzas y muchas gracias por escucharnos. Que tengan una feliz noche. Esto ha sido Tierra de Finanzas. Recuerden comentar, suscribirse, darle like y estamos atentos a cualquier comentario de los próximos videos que nos sugieran. Tengan una muy buena semana. En Tierra de Finanzas el tiempo es oro y aquí queremos enriquecerte.